Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Soy el pastor Marcelo Brach, de aquí de la ciudad de Rosario, de la iglesia El Encuentro Rosario. Bueno, quiero darle gracias a los pastores que me han invitado para poder compartir un pensamiento, una reflexión, una palabra para los jóvenes de este tiempo, ¿sí? Los jóvenes que tienen esta oportunidad de vivir en este tiempo. La verdad que es una bendición de Dios por lo que estamos viviendo, porque creemos que estamos viviendo en un tiempo de cielos abiertos. Bueno, lo que quería compartir en este día, y bueno, oro al Señor para que les sea de bendición, les sea de crecimiento para su ministerio, y también para su vida, para todo aquello que tengan proyectado para poder vivir. Yo siempre digo que un joven o un adolescente que no tiene proyectos de vida, que no tiene esta visión o sueños en la vida, nunca va a poder alcanzar nada, ¿sí? Siempre tenemos que tener proyectos, siempre tenemos que tener sueños, ¿sí? Para poder, valga la redundancia, proyectarnos en la vida. No podemos vivir día a día, ¿sí? Tenemos que vivir el hoy, pero también tenemos que proyectarnos al futuro. Y bueno, yo quería referirme en este día a un temita que creo que está a la orden del día. Es el desenfoque, el desenfoque de nuestra vida. Sabemos que vivimos en un mundo convulsionado, donde abundan las noticias, donde podemos recibir información al instante de lo que pasa al mundo. En el mundo, al otro lado del hemisferio, la tenemos al instante por causa del internet, de lo que nosotros estamos apegados, que de alguna manera lo necesitamos, pero hay a veces que también nos desenfoca. Tanto como esto, como un montón de otras cosas, ¿sí? Lo que estamos viviendo en Argentina, en Rosario, eso también nos desenfoca. Y saben que en la Biblia vamos a encontrar muchas situaciones de desenfoque, ¿sí? Vamos a encontrar a varios personajes de la Biblia desenfocándose del propósito a lo que Dios les llamó. Y tenemos un caso de desenfoque allí en Hechos, capítulo 1. Nosotros tenemos el comienzo de este libro, del libro de Hechos, que podríamos decir que Hechos de los Apóstoles no se ha cerrado, todavía lo estamos escribiendo cada uno de nosotros, de los que somos hijos de Dios. Y sabemos que el libro de Hechos también es un libro que es una continuación del libro de Lucas. Nosotros aquí en el capítulo 1 encontramos a Jesús ya próximamente ascender a los cielos, terminando su obra y pasando el manto, por así decirlo, pasarle la antorcha a los discípulos para que ellos sigan con la tarea de la predicación del Evangelio y de la fundación de la iglesia. Pero acontece algo, acá hay una pregunta que los desenfoca y que los preocupa o quizás los desanima, ¿sí? A lo que ellos tenían que seguir adelante. Y la palabra dice así en el capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después sigue diciendo y contando cómo Jesús asciende a los cielos. Acá hay algo que los discípulos preguntan.
a Jesús, como tantas veces le han preguntado a Jesús. Tenemos que saber y entender que los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús, recibiendo enseñanza, recibiendo información, experimentando los milagros del Señor, y bueno, pudieron ver todo lo que Jesús hacía y a lo que Jesús estaba enfocado, que era el reino, manifestar el reino y hacer la voluntad del Padre. Pero acá tenemos a los discípulos, que quizás podemos ser algunos de nosotros, haciéndole una pregunta a nuestro pastor o haciéndole una pregunta al mismo Señor en oración. Ustedes saben que en aquel entonces Israel estaba gobernado o subyugado por Roma. Sí, Israel siempre fue una nación que ha estado subyugada por diferentes naciones, y en este tiempo, el tiempo de Jesús, estaba bajo el dominio de Roma, y su preocupación era por la libertad de su nación, Israel, que es una buena preocupación, por así decirlo. Ellos estaban ocupados y preocupados por su misma nación, y quizás creyeron que, como los otros judíos, que Jesús iba a ser el libertador de la nación. Pero en definitiva Jesús vino a libertar, a traer libertad a la humanidad de su pecado. Por eso acá los discípulos estaban ocupados, preocupados y quizás angustiados por una situación de su nación. Y saben que la preocupación, la duda de lo que va a acontecer, eso a veces nos desenfoca del propósito eterno de Dios. Quizás los que están escuchando, los que van a escuchar este video y van a ver este video, están en una situación como esta, en algún tipo de preocupación. Algunos están preocupados por su país, ¿sí?, por su nación, por su barrio, por su ciudad, y es lógico, ¿sí?, porque estamos viendo en la situación que estamos pasando en Argentina, la inseguridad, la inflación y tantas otras cosas, que no está mal de preocuparse, pero todo eso, lo que está pasando, no nos tiene que desenfocar de lo que Dios nos ha llamado para este tiempo. Vos sos un joven, un adolescente, del cual estás viviendo en este tiempo, que es un tiempo privilegiado para vos, para poder vivir y disfrutar del Evangelio y de todos los beneficios que trae el Evangelio, no tan solamente para vos, ¿sí?, para este presente y para el futuro, sino para los que te rodean. Es tan importante tomar la palabra de Dios y tomar el Evangelio, que es poder de Dios. Y yo siempre digo que el Evangelio es integral para la persona, ¿sí? Viene a influenciar y a bendecir todas las áreas de nuestra vida, no solamente en lo espiritual, en lo económico, ¿sí?, en lo emocional, en lo afectivo. El Evangelio viene a tratar todo eso, y el Señor nos confió su palabra y nos confió este Evangelio, así como se lo confió a los discípulos de aquel entonces. Pero claro, esta pregunta de los discípulos hacia Jesús es como que los desenfocaba de su situación, o los desenfocaba del propósito por el cual el Señor los había elegido para que retengan la palabra y para que sean ellos los seguidores de la visión del Señor. Por eso el Señor, ellos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? A ver, quizás no era el momento, no era la pregunta que le tenían que hacer al Señor en ese momento. Quizás ellos tenían que estar expectantes a lo que el Señor iba a hacer, a lo que el Señor le iba a transmitir en los últimos momentos de su partida hacia el cielo. Por eso es tan necesario saber cuál es nuestro comentario o nuestra dirección hacia el Señor, qué es lo que tenemos que hablar al Señor y preguntarle al Señor, para no desenfocarnos del propósito de Dios. Hay muchas cosas que nos desenfocan, pero nosotros tenemos que estar bien alineados a la palabra
a la palabra del Señor. Y los discípulos lamentablemente por ahí estaban desenfocados, aún estaban desenfocados en cuanto a la resurrección, porque no creyeron las veces que el Señor les dijo que al tercer día iba a resucitar. No vamos a entrar en el tema, pero ellos habían dudado de tal manera que corrieron todos hacia el sepulcro a ver qué es lo que había pasado. Ellos se desenfocaron en muchas situaciones en aquel tiempo. Y hoy también, a veces a nosotros, siendo sus hijos, sus discípulos, su iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, a veces nos desenfocamos en muchas cosas. Quizás nos desenfocamos, y siempre hablando dentro de la edad que tenemos, ¿sí? Un adolescente hoy en día... saben que en mi época yo trabajé mucho con adolescentes y con jóvenes, y el adolescente de mi época llegaba hasta los 16, 17, 18 años más tardar. Pero hoy se cree que la adolescencia se ha extendido hasta los 20, 23 años. Y los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes de mi época llegaban hasta esa edad donde llegan hoy los adolescentes. Pero los jóvenes hoy en día, la etapa de la juventud se ha extendido. ¿Por qué causa se ha extendido? Por la falta de preocupación y de ocupación en la vida. ¿Sí? Hoy es como que se quiere vivir el hoy. ¿Sí? Se quiere vivir el hoy y dejamos, todas las responsabilidades para más adelante. Y eso por ahí es como que se extiende nuestra juventud, ¿sí? En mi época, ya yo a los 23 años yo ya me había casado, me había hecho mi casa, todo a los 23 años. Y hoy a los 23 años, alguno ni siquiera está de novio, ¿sí? Y no quiero decir que estés desenfocado de la vida, pero es lo que se está viviendo, hoy, ¿sí? Así que por eso yo comentaba que los discípulos en aquel entonces se habían desenfocado en un montón de cosas. Fíjate vos que Jesús, cuando resucitó, dice que se le apareció vivo a muchas personas, ¿sí? Eran más de 500 discípulos que se le apareció vivo. Y sin embargo, los que tuvieron el aposento alto, había 120. Los 380 demás, ¿a dónde estaban? Se habían desenfocado en la vida, ¿sí? Habían agarrado para cualquier otro lado, y como digo yo, se les chifló el moño. No sé a dónde estaban, pero no estaban allí. Solamente estaban los 120 esperando en el aposento alto el Espíritu Santo. Por eso digo que a veces nos desenfocamos de lo que tenemos que hacer en la vida. Y nos desenfocamos en nuestra meta, en el propósito, en los sueños, ¿sí? Por eso la palabra nos alinea a que tenemos que seguir enfocados. Tenemos que seguir enfocados en el proyecto de vida, tenemos que seguir enfocados en lo que el Señor nos ha hablado proféticamente, con alguna palabra, con alguna promesa. El Señor acá le dice: muchachos, miren, no es tiempo de pensar en esto, ¿sí? No es que el Señor le dijo: no se preocupen por la nación, a ustedes no le tienen que interesar su nación. No, ¿sí? Nosotros tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que estar ocupados, ¿sí? Por nuestra nación, orar por nuestra ciudad, orar por nuestros barrios, pero no tenemos que dejar de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. No nos tenemos que desenfocar del propósito. Dentro del propósito de Dios tiene que estar nuestra oración por nuestra nación, ¿sí? A los discípulos les dijo: muchachos, no es tiempo ahora, ¿sí? Porque está dentro de la voluntad de Dios, pero a ustedes les toca hacer esto, quedarse en Jerusalén. Se tienen que quedar en Jerusalén, como yo les dije, porque ahí van a recibir el Espíritu Santo para que ustedes me sean testigos, ¿sí? Necesitaban empoderarse del Espíritu Santo de Dios, necesitaban la guía del Espíritu Santo de Dios, necesitaban recibir ese de repente de Dios para poder enfocarse, para poder ser direccionados y para poder hacer y cumplir el propósito de Dios, para ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en el lugar donde Dios los había puesto. Primeramente, Jerusalén, ¿sí?
Y cada una de estas áreas, cada una de estas zonas, cada una de estas ciudades, cada una de estas regiones, ¿sí? Muestran nuestro grado de influencia en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros podemos decir Jerusalén es donde nos tenemos que enfocar, es nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, el lugar a donde nosotros nos movemos íntimamente. Ahí tenemos que ser de influencia. Dice, tenemos que ser de influencia para ser testigo en Jerusalén, en Judea, ampliar nuestro radio de influencia y de enfoque, nuestro barrio, el lugar donde trabajamos, el lugar donde estudiamos, ¿sí? Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿sí? Teniendo la visión más amplia y hasta lo último de la tierra. Ya sería un ministerio misionero, un ministerio quizás apostólico, profético, no sé, lo que el Señor quiera para tu vida en este tiempo. Pero no te tenés que desenfocar. Primeramente, las cosas del Señor van ordenadas, ¿sí? Van ordenadas. Jesús le enseñó, le hizo experimentar todo lo que es del reino. Ahora ustedes van a recibir poder para asegurar, ¿sí? Para establecer todo lo de Dios en su vida, para que no se desenfoquen, ¿sí? La vida del Señor es ordenada, es direccionada, ¿sí? Deben enfocarse en esta palabra, no se desenfoquen, porque hay muchas cosas que por ahí nos hacen desenfocar. Aún si hablamos de la iglesia, quizás algún ministerio nos hace desenfocar porque queremos pelear y poder alcanzar y demostrar lo que yo puedo dar. No te desenfoques. Sé ordenado en las cosas de Dios. Quizás un noviazgo te puede desenfocar. Y sabes que yo digo que el noviazgo lo primero que tiene que enfocar es el ministerio para trabajar juntos. ¿Sí? Es la persona que Dios te da para que puedan honrar al Señor juntos y que puedan enfocarse, ¿sí? Al ministerio que el Señor les quiere dar. ¿Sí? El desenfoque puede ser el estudio. Y yo no te estoy diciendo que no estudies, al contrario, tenemos que ser gente preparada para este tiempo. ¿Sí? Tenemos que ser gente capacitada en este tiempo. Pero tampoco quiere ver que el estudio te desenfoque en lo que Dios quiere hacer con tu vida. El trabajo a veces nos hace desenfocar, ¿sí? A veces pedimos un trabajo al Señor que no tenemos y viene un trabajo del cual después no podemos ir a la iglesia. Entonces es un trabajo que te está desenfocando. ¿Es un trabajo que el Señor te dio o es el trabajo que vos buscaste? Entonces tenemos que ver también todo ese tipo de cosas. Así que estamos en un tiempo que nos puede desenfocar un montón de cosas. El internet, el celular, ¿sí? Cuidado porque así como es de bendición el celular, ¿sí? Porque yo me puedo comunicar, porque yo puedo leer la Biblia allí, yo puedo recibir enseñanza como la que estás recibiendo, como la que estoy enviando, pero también te puede entrar a un terreno del cual el diablo quiere llevarnos. Eso es también el desenfoque. Entonces tenemos que saber, ¿sí? Y entender cuál es nuestro enfoque. Yo quiero dejarte algunos versículos, ¿sí? ¿Cómo podemos ser enfocados en el Señor? Si vamos a Filipenses 3:14, la palabra dice que tenemos que proseguir la meta, estar enfocados en la meta y recibir el galardón. Después tenemos otra palabra en 2 de Timoteo 2:4. Dice que ninguno que milita se enreda en cuestiones naturales, ¿sí? En cuestiones que nos puedes desenfocar. Entonces, como soldado de Jesucristo nos tenemos que enfocar, ¿sí? Nos tenemos que enfocar a lo que respecta a un soldado del Señor. En 2 de Timoteo 2:5 dice, el atleta es coronado cuando lucha legítimamente. Entonces, enfocado es en prepararse para la lucha. ¿Cuál es la lucha? ¿Desde dónde es la lucha? ¿Solo en la congregación? No, hay un montón de otros lugares, otros ambientes o ámbitos del cual nosotros podemos estar. Podemos enfocarnos desde nuestro estudio,
desde nuestro trabajo, quizás haces deporte, Dios te puede llegar a ser una persona de influencia en el deporte, en el arte, ¿sí? Desde tu familia, desde diversos lugares podés ser una persona de influencia. Y por último, en 2 de Timoteo 2:6, el labrador participa de los frutos después de haber trabajado. Debemos enfocarnos en la siembra y en la cosecha. Sembra tu tiempo, sembra tu vida y aún sembra todo lo que el Señor te ha entregado a tus manos para administrar. Y esto también tiene que hablar de dinero. Así que yo quiero dejarte esto porque no me quiero extender más del tiempo que me han pedido. Yo quiero dar gracias al Señor por tu vida, aunque no te conozca, pero yo sé que vas a recibir esta palabra y esta palabra va a ser de bendición, va a ser de dirección para tu vida, para que puedas ser bien enfocado, bien encaminado y ser una persona de influencia en el lugar donde estás. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús para este tiempo y para los tiempos que vienen. Sé direccionado cada día. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Marcelo Brach. Dios te bendiga. Adiós.